Buenas noches, Universidad Fernando Coroa, de Venezuela. Yo soy Reinaldo Mogollón y en este caso vamos a hablar sobre los instrumentos privados. Cuando hablamos de documentos privados no aparece definido en la ley venezolana, pero se consideran documentos privados a la mayoría que son otorgados con o sin testigos, pero se han dado entre ambas partes y el acuerdo ha sido, como bien lo dice, netamente privado. Es importante saber que mayormente con este instrumento privado se puede buscar el reconocimiento, ¿verdad? O ante la intervención para que dé fidelidad de este acto ante un organismo público. Puede ser un juez, un funcionario competente según la ley de notarías y registros en Venezuela, como es el SAREN. En consecuencia de esto, siempre va a existir una manifestación de voluntad, ¿bien? O sin la ayuda de personas que intervengan, que no tengan función pública, pueden ser testigos en el acto privado. Bien, dentro del documento privado hay un documento reconocido. Ese documento reconocido es importante porque nosotros lo vamos a utilizar para proceder a una identificación mediante una notaría. Como lo habíamos dicho, es necesario que se reconozca solamente la firma y su huella dactilar si así la lleva, o para que tenga validez debería llevarlo. Es importante saber que también existe un reconocimiento del instrumento privado cuando tiene las partes y toda la fuerza probatoria en lo que refiere al hecho material de que éste se está llevando. En este caso mayormente son declaraciones, puede haber una fe contraria de la verdad o de la declaración que ahí se realiza. Asimismo, podemos hacer también que en el Código de Procedimiento Civil nos reza cuál va a ser la forma de llevar la autenticación de este. El instrumento se presenta ante un notario para su autenticación. El notario debe identificar los otorgantes mediante su identificación personal, como es la cédula. Asimismo, también tenemos otorgado y autenticado mayormente que las pruebas de reconocimiento, porque son desvirtuables por medio de otras pruebas, tal y como puede suceder en este caso por terceros. La fuerza probatoria de un instrumento público es lo que refiere a un hecho material, y con esto es lo que va a hacer fe hasta que exista prueba en contrario. Es importante saber que la autenticación está reservada las personas autorizadas por la ley, como son los notarios en este caso. Hay un valor probatorio en los documentos, que es la fuerza que esto conlleva. La mayoría de estas afirmaciones que lo hace a través de un funcionario público, como bien dicho, porque esta misma persona va a utilizar toda la autoridad que a ella le embiste para que haga hecho en su presencia, y también la ley lo otorgue para dar fe, para impugnar la verdad. En mayoría de las veces el funcionario está hay que recurrir a la tacha de falsedad. Bien, hay una fuerza probatoria del documento privado, si la hay. La mayoría de ese tipo de requerimientos eh, puede estar embestido, como le dije anteriormente, por una escritura, bien, o prácticamente envolverlas dentro de las solemnidades legales. Estas solemnidades legales son la clasificación que va a dar la eficacia en cada una de esas fuerzas probatorias. En cambio, cuando hay documentos privados, tienen una prueba plena, que son reconocidos o autenticados es solamente por los otorgantes o por los representantes que en ese momento estuvieron presentes. Bien, en ese caso ya finalizamos con lo que es documento privado. Ahora vamos a hacer algo, vamos a pasar a la prueba de testigo, que prácticamente la prueba de testigo es todos aquellos que se suministran las declaraciones que son emitidas por personas físicas, que distintas partes y de órganos judiciales, pero que acerca de todo este tipo de responsabilidad de hecho, de pasado, o lo que han oído sobre estos actos, puede dar prueba a esas personas que sirven para dar un testimonio. Cuando hablamos del testimonio, es un acto personalmente mediante el cual la persona tiene la voluntad de ir ante un organismo público y hacer conocimiento de todos esos hechos que la ha descrito. La naturaleza jurídica siempre lo va
lo va a declarar como esencia porque es necesario. La característica de esto siempre va a estar en medio de prueba de carácter personal porque es personalísimo. El testigo siempre va a ser procesalmente un tercero, mayormente el testigo siempre va a declarar sobre el conocimiento que tiene, y cuando hablamos de esto tiene que ser a través de un acto procesal. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de los testigos, es la persona que sin formar parte, ella emite declaraciones sobre datos adquiridos que pueden dar fe en la observación. ¿Por qué? Porque esto va a tener una finalidad a toda prueba, que es provocar una convicción judicial en un momento determinado. Bien, hay testigos técnicos o testigos expertos, que son los profesionales. Hay testigos calificados, que estos testigos calificados, de razón de su capacidad técnica especial, dan fe. Testigos mencionados, testigos oídas referencial, nos dan 10 minutos para la exposición. Pido disculpas si hablo muy rápido, pero es necesario porque solamente hice exclusivamente 10 minutos a unos temas que ondan sobre más de 40 y 50 páginas. Sin embargo, aquí cuando hablamos de los testigos referenciales, mayormente son los que informan sobre algo que oyeron, que escucharon un momento. Los requisitos prácticamente son de de una existencia procesal. Esa existencia procesal nos va a ayudar a nosotros a que se pueda oír el testimonio. Bien, y lo va a realizar con estricto carácter personal, lo va a hacer en un acto procesal, como dije, y también debe versar sobre los hechos. Es necesario también que se tome en cuenta que la declaración va a estar versada sobre hechos deducidos y las circunstancias pasadas. El hecho de la narración es muy importante porque ha ocurrido esto con la anterioridad en el momento de narrarlo fuera y hasta fuera del proceso. Bien, hay unos requisitos para la validez del procedimiento, que es la admisión y el decreto de la prueba testimonial. También tenemos una legitimación, tenemos prácticamente, sí, la aprobación de una recepción cuando hay una audiencia pública. Es importante. Y el testigo, es necesario que el testigo sea capaz de tener la capacidad para poder ser. Cuando en dicho momento adopta el principio de una soberanía con la apreciación de esa prueba, asimismo significaría que todas las personas pueden ser testigos, correspondiendo, depende del órgano judicial que pueda admitirlo como testigo. Asimismo tiene que ser también que en el acto procesal la persona tiene que estar netamente consciente, también tiene que tener un juramento de ley conforme antes de darle su declaración, y debe cumplir con las formalidades, que es el tiempo, el modo, el lugar y todas las circunstancias que favorezcan para que se pueda dar como testigo. ¿Hay requisitos para la eficacia probatoria de ese testimonio? Sí. ¿Por qué? Porque esto prácticamente va a aportar al caso, muy importante, porque puede haber una definición de requisitos examinados en pruebas. ¿Por qué? Porque esto van a cursar en auto luego de esto, y van a adquirir una importancia al momento para ser valoradas como pruebas de testimonial. Bien, asimismo esto tiene una importancia al momento de valorarla. ¿Por qué? Porque va a haber una conducencia al medio probatorio, va a haber una pertinencia del hecho como objeto. También vamos a tener que la ausencia del interés personal o familiar del testigo en el litigio sobre el hecho es objeto del testimonio. Eso es muy importante. Y va a llamar la razón del dicho. Esa razón del dicho también van a ver los hechos contenidos que van a formar parte de hecho. Hay un modo de promoción de pruebas testigos. ¿Cómo? Porque los testigos al respecto se van a establecer como una actividad que se va a desarrollar. ¿Y se va a desarrollar cómo? Promovido por un laxo. Y también va a estar la forma de promoción estipulada en la norma. Bien, ¿y qué más? Y ahora vamos a hablar de la tacha de testigo. ¿Cuál es la tacha de testigo? Cuando impugnan los testigos de la contraparte mediante la imputación de hechos de un hecho determinado. ¿Por qué? Porque esta hace sospechosa la declaración y se puede formar parte de una imparcialidad. La oportunidad de la tacha va a proponer y formalizar en el lapso de 5 días siguientes, porque es necesario que vaya luego al procedimiento. El procedimiento es que debe estar fundamentado por motivos de veracidad, de imparcialidad, y esto puede ser escrito, formal. Puede haber una tacha de ley procesal donde no provee un acto de contestación, sino que más bien promete
hacer prácticamente de ese testigo valer el interés del tercero. Bien, el juez tiene prácticamente liberar actos de admisión, asimismo la tacha va a decidir prácticamente de que existe una admisión y decide también en sentencia definitiva. Así lo dice la norma. Cuando hablamos de la experticia, que es el punto más importante que nosotros tenemos que considerar, es prácticamente que se realizan sobre hechos, y esos hechos siempre van a estar apreciados personalmente sobre el juez que es el responsable de la aplicación de todo ese tipo de conocimientos especiales. Bien, conocemos también los tipos de experticia, que es la judicial, extrajudicial, probatoria, decisoria. Tenemos también los requisitos de la experticia, que tiene que haber un requisito de existencia, tiene que haber un requisito de validez, tiene que haber un requisito para prácticamente la eficacia probatoria en el momento en que sea un medio conducente respecto al hecho el cual se busca probar. Es importantísimo tenerlo en consideración. Hay un proceso de promoción y evacuación de la experticia, porque ese es el medio probatorio más importante cuando se hace de oficio, que es considerado pruebas especiales. Bien, que es solicitada con las partes de la relación de una causa principal. Hay unos puntos sobre los cuales versan las experticias. Claro, los puntos más importantes sobre los cuales versan las experticias son sobre los hechos. Eso es importante tenerlo siempre en claro. Y asimismo también va a haber el nombramiento autorizado de los expertos. Esos expertos son los nombramientos que hace el tribunal para que el juez pueda admitir la prueba eficaz de ese sistema técnico especial para el procedimiento. Y asimismo ellos mismos podrán hacer valer por su profesión cada una de esas pruebas que puedan realizar como experticia. Bien, va a haber una situación muy importante que en Venezuela hay que considerarla, que es la sustitución de los expertos y la recusación de los expertos, que es cuando hay parcialidad en el acto o buscan producir alguna alteración para perjudicar a cualquiera de las partes. Eso es importante tenerlo. El procedimiento de la experticia siempre van a estar determinados por el juez. Los expertos tienen que estar conjuntamente en diligencias para poder ejecutar cada una de sus destrezas dentro del campo profesional, y también tienes que estar facultado. ¿Por qué facultado? Porque todo procedimiento civil va a proceder libremente cuando automáticamente el desempeño de sus funciones con respecto a una investigación tenga autonomía en dirección de las operaciones, esté dentro de la norma, y asimismo puedan manejar con exactitud cada una de esas declaraciones que puedan presentar en sus informes. Hay la presentación del dictamen, que eso es luego de esto, y la valoración de los dictámenes o el rechazo de esa experticia si se encuentran fallos o inexactitud en cada una. Hay peritos y peritos testigos. También la experticia va a ser complementaria para un fallo, por el cual es el objeto muy particular, porque la experticia es una doctrina y la jurisprudencia que conteste es hacer líquida una condena cuando ya se haya fijado en el monto. ¿Por qué? Porque mayormente existen ejemplos en los fallos por naturaleza propia que genera mucha controversia. Bien, y eso es importante tenerlo en cuenta. Asimismo tenemos reforma en los dictámenes y la inspección judicial, que eso más que todo es la que nos va a nosotros a promover de verificaciones y pruebas materiales, cada una de esos de la examinación directa. Y los requisitos para esto tiene que ser prácticamente que la diligencia de un proceso o la diligencia anticipada debe reunir unos requisitos esenciales. ¿Cuáles son? Practicados por un juez, practicado por un funcionario público, donde debe actuar con ejercicio en su cargo autorizado, y también ellos van a hacer la inspección no oficial de carácter privado, pero a su vez tienen la responsabilidad de admitir en los informes cada una de la presencia que ellos pudieron encontrar. Hay un requisito de validez que se trata sobre los hechos. Bien, que exista prohibición legal de la práctica de diligencia. ¿Por qué? Porque la prohibición puede referirse a un objeto de inspección o a un procedimiento para practicarla. Bien, es necesario. También tiene que haber una ordenación de las pruebas, tiene que haber juez, más que todo tiene que estar facultado
y mediante una inspección fijando el día y la hora para que ellos puedan realizar debido proceso. Hay una eficacia probatoria, eso es muy importante, porque pueden haber causas de nulidad, que cuando se vician las inspecciones o cuando el procedimiento es viciado, el juez, el juez tiene que ser competente. La conducencia del medio respecto a los hechos inspeccionados tiene que estar claramente realizada en pruebas de hechos susceptibles o de percepción directa para el juez, para que pueda esclarecer los medios probatorios para las decisiones. Bien, asimismo también tenemos que existe la inspección de la inspección jurídica o la inspección judicial, que con esto nos va a ayudar a que no haya prácticamente no se vayan a reservar bajo ninguna circunstancia ninguno de los previstos en ley. Bien, porque el secreto tiene que haber una responsabilidad ante ellos para poder realizar esto. Hay una práctica de inspección judicial que es necesaria, están los indicios, tenemos también mucha naturaleza jurídica en cada uno de estos actos, porque con ellos nosotros vamos a determinar prácticamente la apreciación de los elementos de prueba que nos van a dar una independencia de uno y otro para poder servir y dar la fase probatoria prácticamente en una aritmética procesal, que es muy importante que el hecho mostrado y el que se trata de demostrar sea valedero y que encaje o encuadre perfectamente a lo que se está buscando, que son los indicios de merecer la fe, que deben reunir requisitos también, a diferencia de los indicios y presunción, que dice que por presunción nadie puede ir preso, pero se toma como persona que libremente, dentro de la valoración de esos indicios, sirve como testigo su declaración. Asimismo tenemos las presunciones, como ya los dije, prácticamente es resolver de antemano o anticipado una forma cierta de quererla probar. ¿Cómo se hace? Por razón de sujeto, atendiendo al contenido, a razón de su función, a razón del campo del derecho, que es lo más importante que nosotros tenemos que considerar siempre, porque con eso va a haber una función, y la función es la que se va a cumplir dentro del campo del derecho en el proceso. Es necesario. ¿Por qué? Porque con eso, cuando ya existe una variación de la verdad, pues puede impugnar, y el juez está prácticamente en la presunción de valorar, y apenas exista la actividad valorativa, él puede estimar o desestimar. Bien, ahora también tenemos que se pueden considerar cada uno de estos reglamentos, porque es necesario que se valoren las pruebas, los indicios, los testigos y cada uno de estos expertos especiales, para que pueda realizarse la valoración del acto en el esclarecimiento de la verdad, en responsabilidad del juez y su equipo multidisciplinario de trabajo. Para mí fue un placer haber realizado esta actividad y nos vemos en una próxima entrega.